Dios bendiga, pueblo de Dios en general. Le habla su hermano pastor Josué Druyal. Y le invitamos a que siga en sintonía, comparta los videos, apoye este ministerio de Radio Retorno TV. Una estación de radio que será de bendición para ti y para tu familia. Dios ciertamente está con este ministerio. Apóyalo, porque yo sé que será de gran bendición. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga, la paz del eterno Dios sea con cada uno de ustedes que siempre están conectando, sintonizando esta tu plataforma Radio Retorno TV. Y es para nosotros más que una bendición que tú seas parte de nosotros y nosotros seamos parte de ustedes. Así que le honramos y le bendecimos, no importa el lugar donde se encuentre, le enviamos un caluroso saludo. Recuerde que este es su espacio Conociendo la Verdad. Y hoy tenemos un invitado especial, la cual yo sé que usted anhela conocer un poquito acerca más de él. Pero ante todo queremos presentar a nuestro compañero Christopher Arias. Christopher, saluda a la audiencia que está conectada ahí. Bendiciones de parte de Dios, le habla su hermano Christopher Arias. Y para mí es una honra, un honor estar en este lugar, ser bendecido con esta entrevista que será gran y será poderosamente. Vive Dios. Amén, amén, amén. Y yo sé que usted ha escuchado pues el invitado que tenemos hoy predicar, ministrar, pero hoy vamos a tener algo diferente y es a conocer un poquito más acerca del pastor. Bienvenido a este espacio. Que Dios bendiga a todos, hermano Samuel, hermano Christopher. Gracias por la oportunidad, ¿verdad? A esta radio, que Dios también bendiga de una manera especial. Nos sentimos contentos en esta mañana, ¿verdad? Aleluya. En esta mañana, ¿verdad? Que Dios nos ha permitido estar aquí. Y yo sé que el Señor, ¿verdad?, tenía programado antes de la fundación del mundo este encuentro. Amén. Así que gracias por la invitación. Amén. Sí, no importa el lugar donde usted se encuentre, sea mañana, sea tarde, sea noche, no importa el lugar donde usted esté, usted va a ser bendecido con esta entrevista. Pastor, cuéntanos cómo se siente, cómo está. Bueno, estamos bien, gracias al Señor. Yo creo que Dios ha sido bueno, maravilloso. No nos podemos quejar. Somos afortunados, somos privilegiados de que Dios no haya llamado primeramente a salvación. Amén. Y no haya escogido como ministros del Evangelio, como dijo Pablo, que Dios tuvo misericordia de él. Amén. Y lo escogió. Y siempre he dicho, el ministrar la palabra de Dios es un privilegio, no es una carga. Amén. Hay gente que piensa que los ministerios son una carga, y yo digo que los ministerios son un privilegio. Amén. Y eso es lo que Dios nos da. Amén. Pastor, pero usted se ve como más joven en persona que en los Sí. videos. Sí. Hay gente que me han dicho, yo como que lo veo agresivo así. Digo, no, ponerle así como en los videos. Lo que pasa es como me dice mi mamá. Mi mamá me dice a mí que cuando yo estoy con el micrófono, yo me transformo. Sí. Entonces, ella me dice, no, tú te transformas. Y de verdad que es que, no sé, como predicadores, ustedes saben que Sí, lo saben, sí. que uno como cuando tiene el micrófono, como que ya... Uno se siente humano. No, uno no se siente humano, ¿sabes? Por eso le digo que esto es un privilegio, Sí, sí. es una bendición. Entonces sí, la gente me dice que yo cuando me ven en persona me veo más joven y hasta me dice, una señora me dijo los otros días, ay, pero yo pensé que tú eras más alto. Hasta el tamaño. Hasta el tamaño. Pero es una bendición, de verdad que sí, es una bendición que Dios, la gracia de Dios se haya derramado y que Dios siga rejuveneciendo nuestro cuerpo. Así es. Hay una palabra que dijo el salmista David en el libro de los Salmos, que habla cuando dice, vivifícame en tu palabra. Y Dios le da vida a nuestro cuerpo, nos rejuvenece a través de su palabra, a través de su bendición, a través de estar en su camino. Amén. El pecador envejece. Sí. Sí, El pecado sí, envejece. te maltrata Sí, el te cuerpo, maltrata. todo. Amén. Sí, eso es peligroso. Amén. Pastor, cuéntenos, usted nació en el Evangelio, después que creció. Cuéntenos un poquito acerca de eso. Sí. Bueno, yo en realidad sí nací en el Evangelio. Mis padres se conocieron en la iglesia. Mi papá siendo líder de los jóvenes. Y ellos oraron, ¿verdad? Se casaron y yo fui el primer hijo de esa unión. Nací en la iglesia, me crié en la iglesia. Después mis padres, Dios los llamó al pastorado. Yo tuve mi primer encuentro con el Señor a los 12 años. Empecé a predicar a los 13 años. Wow. Lamentablemente no pude aguantar la presión, no pude aguantar las pruebas. No eché, y lo voy a decir claro, no Sí. eché
no eché cimientos, raíces para abajo, fundamentos, porque no importa que tú hayas nacido en el Evangelio, Sí, sí. tú tienes que tener tu propia experiencia con Exacto. el Señor y echar fundamentos. Yo empecé, como le dije, a predicar a los 13 años, fui líder juvenil porque aún con 13 años, Sí. inclusive hacía unos retiros de sanidad y liberación. Eso era un lleno, imagínense un niño de 13 años. y vistiendo en Chacabana, Sí. porque yo ve que vestir en Chacabana, señor. Ese es el flow suyo. El flow mío era a los 13 años era en Chacabana, pero entonces se me levantó un viento muy fuerte, el cual no pude aguantar, siendo un niño, ¿verdad? Ya cumpliendo 14 para 15, entonces me descarrié. Me acuerdo que cuando volví al Señor, que me reconcilié con el Señor, estaba un grupo de hermanos, estábamos hablando y me dice un siervo, tú te descarriaste porque tú no tenías fundamento. Y yo le dije, no, pero yo dirigí unos retiros, yo predicaba. Hacía esto. Yo era, Sí. en mi concilio yo era un joven destacado y como que se armó una pequeña discusión y él me dijo, tú te descarriaste porque no tenías fundamento. Y me acuerdo yo que cuando en mi hora habitual de las 3 de la mañana, cuando me levanté a orar, el Señor me dijo, si tú me hubieses conocido no me dejas. Wow. Tú pasaste por la orilla, no te metiste en la profundidad. Entonces, todo aquel, y es lo que yo entiendo, todo aquel que no conoce a Dios, lo deja, aún con una Biblia en la iglesia, con una Biblia bajo el brazo, aún naciendo dentro de la iglesia, aún que sus padres tengan ministerio, usted tiene que tener un encuentro como algo personal Sí, con sí. el Señor que lo marque. Porque cuando usted, y eso lo dice el libro de Mateo, el que tiene fundamento, Sí, el que sí, ha fundamentado sobre la roca, vienen los ríos, vienen los vientos todo, y no su cae. casa permanece. Sí, así es. Cuando vino el tiempo de los ríos y los vientos, entonces no pude aguantar. Gracias a Dios que me preservó la vida. Amén. Y de verdad que fue una bendición que Dios me haya traído con vida y me haya dado lo que yo perdí, porque como empecé a predicar a temprana edad, pensé que cuando me reconcilié las cosas ya, el Señor ya no iba a ser lo mismo, pero se cumplió en mí lo que dice, la gloria postrera será mayor que la primera. Dios tuvo misericordia de mí. ¿Y a los cuántos años se reconcilió? Yo me reconcilié a los 20 y pico. A los 20 y pico yo me reconcilié. Dios me dio la oportunidad. La caída mía o el alejamiento mío fue por un celo ministerial. Se levantó un celo ministerial dentro de la iglesia. Por el fluir que El había. fluir que había, el movimiento, más de 40 jóvenes. Yo no estaba en pasiones juveniles. Yo duré 2 años en el piso, amaneciendo en la iglesia. Salí ahí a las 6 de la tarde. Llegó un momento que dejé la escuela, pues yo estaba, hermano, Entregado a la obra. Pero se levantó un celo ministerial muy fuerte, muchos maltratos y psicológicos, en disciplina, sin hacer nada, simplemente porque predicaba. Me acuerdo que llegó un evangelista a mi iglesia y dijo, oye, ¿quién es ese niño con ese ministerio de predicación tan fuerte que tiene? Lo que hicieron fue que se burlaron de mí, muchos de esos jóvenes. Y había un maltrato muy fuerte, pero era parte del proceso que yo debía de entender, que yo tenía que pasar. Entonces me fui al mundo herido y me acuerdo que cada vez que estaba en la calle, que estaba bebiendo bebidas alcohólicas, oí esa voz que me decía príncipe herido. Y desde que oí esa voz que me decía príncipe herido, la fiesta se acababa. El mismo Dios me hablaba. Y entonces me acuerdo que cuando me reconcilié con el Señor, encontré un mensaje que Dios me dio llamado el premio de la aflicción de Génesis 49, cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos y le dice a José, tú fuiste, te asaetearon, vinieron los arqueros y te asaetearon, te hirieron, aunque fuiste escogido como príncipe entre tus hermanos. Ahí comencé a llorar. Y el Señor me dijo, por eso te decía príncipe herido, porque yo te escogí entre tus hermanos para que tú seas un ministro de mi palabra. Pero tú estabas herido, y era verdad, estaba herido, ¿me entiendes? Pero gracias al Señor que me permitió, ¿verdad?, volver a su camino y me ha dado más de lo que yo
o Satanás trató de quitarme ahí Amén. cuando me descarrié. Pastor, una pregunta, yo como joven y que una audiencia que está ahí que es de gran joven, es que ¿cómo es realmente el evangelio que nosotros llevamos ahora al evangelio de atrás que usted vivió realmente, esa manifestación? Hay mucha diferencia. Primeramente, la gente era más obediente. Segundo, la gente buscaba más a Dios, era más fiel a Dios. Había más entrega en la oración, más entrega en el ayuno. Ahora vivimos un evangelio de Más conocimiento. No, estamos desubicados ahí, porque hay gente que dice que ahora hay más conocimiento. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú conoces a Dios, no es la teoría o lo que te digan, o yo me sé la Biblia entera. Exacto. El conocimiento de Dios echa raíces profundas. Así es. A tal punto de que tú vives una vida entregada. El conocimiento es lo que te hace vivir una vida entregada y consagrada a Dios. Por eso fue que Pablo dijo, todo lo tengo por basura. O sea, nada de este mundo a Pablo lo llenaba, porque Pablo conoció. Y a pesar de que conoció a un Dios que le habían pintado de una manera, pero cuando él lo conoció a profundidad, dijo, espérate, muy fuerte. ¿Entiendes? Entonces, hoy en día se ha vendido la idea de que ahora tenemos más conocimiento. No. Usted ahora tiene más facilidades para usted, exacto, más facilidades, más información. Porque te voy a decir algo, igual soltó una bomba aquí. Ay, suéltala. Hay predicadores que no predican revelación, predican información. Dios. ¿Entiendes? Usted puede volver a repetir eso. Hay predicadores que no predican revelación, predican información. Entonces, como el movimiento ya está adaptado, el sistema, a información, entonces se mueve. Exacto. Por ejemplo, vamos a la carta de Romanos, cuando Pablo, y a la carta de Galatas, cuando Pablo desbarata la ley. Pablo era un conocedor de la ley, pero Pablo no trae mucha filosofía. Pablo viene con la revelación. Mira lo que la ley viene con la gracia. Entonces, hoy en día tú te paras y escucha muchos predicadores sin el honor, sin la intención de ofenderlo. Escucha muchos predicadores que los que te dan información y tú dices, vea, pero eso está en el diccionario, eso está en el Matthew Henry, eso está en el Vine. Yo lo leí y no me cambió. Yo lo leí y no me está la gracia del cielo? Exactamente. Entonces, cuando tú vas con esa revelación, dices, Dios mío, espérate, que te saca la que hay algo, que tú sales como Jacob copiando de la iglesia. O te pasa como Daniel, que cae como muerto. ¿Me entiendes? No es lo mismo. Entonces, los predicadores de antes o el evangelio de antes no tenía tanta facilidad la información, pero tenía una revelación. Exactamente. Por ejemplo, ¿cuántos años usted tiene? 20. Usted, si usted le dicen eso, usted dice, ven acá, ¿cómo va a ser? Porque usted no vivió esa etapa. Pero cuando tú eres una persona que vivía la etapa de la iglesia de los 80, de la iglesia de los 90, que, varón, el que pecaba en la iglesia de los 80, que yo lo viví siendo un niño, que me crié en la iglesia, varón no iba a la iglesia ese día. Y duraba una semana porque sabía que Dios lo estaba esperando para él la tarde. Hoy cogen parte, se prenden y hacen todo y todo sigue normal porque no hay esa revelación. Recuérdate que revelación es lo que está oculto, algo que está oculto que se manifestó. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, cuando Josué acá pecó, ¿qué hizo Jehová? Ven acá, ven a ver quién es el problema. Echa para acá, mira quién es el del problema. Eso hoy en día no se hace. Y hoy en día tenemos entonces un evangelio que es solamente un evangelio de apariencia. La tecnología nos ha ayudado, nos ha bendecido, el fácil acceso a la información. Entonces dice, no, ahora hay más conocimiento. No, el que conoce a Dios, crea raíces, crea un fundamento y no cualquier cosa lo mueve. Por eso tú ves que en las iglesias hoy en día hay gente que te escuchan un predicador y se quedan así igualitos. Dicen, ahí no hay nada. Dice, no, ahí no hay nada. Porque ellos conocen a Dios. Señor, es como cuando su mamá sabe cuando usted entra a la casa. ¿Usted tiene mi hermano? No. Ok, su mamá sabe, aunque esté de espalda, cuándo llegó usted o cuándo llegó su hermano. Llegó el otro. Porque lo conoce. Conoce los pasos. Conoce la forma. Llegó fulano. Y lo llama aunque sin mirarlo. Claro, lo llama sin mirarlo. Entonces, el que tiene un conocimiento de Dios sabe dónde está el perfume de Dios. Hasta la presencia. Claro, sabe dónde llegó Dios. Fíjense algo, pastor. Yo me atrevería a decir un poquito más allá, que en sí el evangelio sigue siendo el mismo y quien ha perdido la esencia son los evangelios. Somos nosotros. Claro. Nosotros estamos viviendo en la época de Nadá y Abiú. Wow, suelte eso. La época de Nadá y Abiú es el fuego extraño que hoy se está haciendo en los altares. Recuérdense que Nadá y Abiú, por herencia,
recibían el sacerdote, tenían acceso al altar, tenían acceso al fuego, pero ellos no conocían al Dios de Aarón y al Dios de Moisés. Entonces comenzaron a ofrecer fuego extraño. Hoy, en esta época, estamos viviendo ese mismo espíritu que tenían allá. Vio muchos fuegos extraños en los altares, muchas cosas raras. Sí. ¿Ustedes me entienden? Entonces la gente ha dicho, Jehová ya cambió, ¿por qué no mata gente? No, es que Dios ahora mismo, yo creo que la peor muerte es cuando Dios te da la espalda. Sí. Dios. Oye, cuando Dios te da la espalda, No, pero esto está muy fuerte. Oye, la peor muerte es cuando Dios te da la espalda. Señores, yo me he preguntado, he hecho muchas preguntas acerca de Saúl. ¿Tú sabes lo que Dios darle la espalda a Saúl? Y Saúl buscarlo por Urim, por Tumil, y Dios no hablarle. Por ningún lado. Era No como, aparecer. pastor, era como si estuviera perdido en el espacio. Dios Cuando mío. Dios te da la espalda, ni el diablo te quiere. Ay. Sí, porque si está muerto físicamente, tú no sientes ni padeces. Sí. Entonces está vivo y es como si Y es como que- vivo. Es como si no estuviera vivo. Entonces, mire, yo me encontré con un anciano que hace creo que un año murió en San Cristóbal. Yo lloré mucho, yo lo visité varias veces a ese hombre de Dios. Él me dijo que sus padres fueron los primeros que llevaron el evangelio a San Cristóbal y que él fue de esa generación. Y era un hombre que te hablaba en lengua. Él tenía una lupa grande y leía la Biblia, una Biblia grandota. Y yo iba y hablaba mucho con él y tomaba consejo de él. Entonces un día yo le pregunté, él me dijo, yo tengo 101 años. Y yo le pregunté, ¿y usted nunca se descarrió? Y ese hombre me contestó y me dijo, ¿cómo tú crees que yo le iba a dar la espalda al cielo? Varón, yo comencé a llorar. Con esa unción se volvió y me dijo, entonces, varón, nosotros estamos hablando de que cuando Dios te da la espalda, el cielo te da la espalda, el cielo se cierra para ti. Sí. Digo, no, ni los demonios, a ese no. Es que no te quieren en ningún No, lado. no, déjelo que se está, él mismo va a caer en el infierno, él mismo se va. Sí. No hay que ayudarlo ni que Es empujarlo. lo mismo que Dios le dice a Samuel, ¿por qué llora Saúl? Sí. Yo lo deseché. Es decir, tú lo estás viendo, pero para mí no existe. Exacto. Y hay algo poderoso, Pastor Samuel, y es que aún Samuel desechado se quedó en el reino. Sí. Dios no lo quitó del reino. Usted sabe la gente Entonces, hoy en día. entonces usted nos está diciendo que hay gente que han sido desechados y todavía están predicando. Pero claro, Dios. pero claro. Hay gente que no ha soltado el ministerio. Primeramente, wow, usted me está metiendo en un lío. El primero, Suerte. primero, para no perder su estatus. Exacto. Para no perder su Sí. entrada. Sí. Su sostén. Sí. Para que el que dirán de la gente. Sí. Todavía hay gente que, mire, yo he oído dos cosas. Y hay gente que peca y se queda ministrando en el mismo altar. Sí. Porque hay gente que a ellos le da vergüenza que sepa que cometieron un error. Exactamente. Sí. Y también por perder la entradita. Ay. Porque sí, claro, porque hay que Eso más que todo. Claro, así, claro. Esto- Hay evangelistas, y yo he conocido, que han pecado y no se han parado para no perder su agenda. Y usted dirá, ¿por qué aman a Dios? No, es para no perder su agenda. Sí. Ay, Dios mío, está bien. Sígame. Pastor, usted sabe, cuando nacimos en el Evangelio, hay un concepto que la gente tiene y es que todo el que nace en el Evangelio es evangélico. No. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Yo nací en el Evangelio, pero yo comencé a ser evangélico a los 16 años. Exacto. Entonces la gente me dice, pero ¿cómo que tú comenzaste a ser evangélico a los 16 años si naciste en el El Evangelio? encuentro. Entonces, el que habla. yo quiero que usted explique un poquito ahí, porque ser evangélico no es tú nacer y tener tu padre cristiano. Todo consiste en lo que es una relación con Dios, lo mismo que se hablaba. Su vida cuando usted nació, usted sentía desde el principio que usted era evangélico, como dice. Bueno, yo le voy a decir la verdad. Honestamente, no. Honestamente, yo sentía que mi papá y mi mamá eran cristianos. Yo tenía que ir a la iglesia como niño, después como compromiso, estaba ahí, oía la palabra de Dios. Porque la Biblia es clara, la Biblia dice, instruye al niño en tu camino y cuando fuere viejo, cuando fuere mayor, cuando ya tuviera un conocimiento, no se apartará de él. Entonces, el Señor mismo en Deuteronomio, creo que el capítulo 6, habla claramente, dice que instruirás a tus hijos. La palabra, lo que nosotros tenemos que hacer es llevar, limpiarle el camino a nuestros hijos. Ser un guía. Ser un guía para que mañana, cuando les llegue su tiempo, ellos puedan tener un encuentro con el Señor. Sí. Entonces, yo como padre que tengo 3 niños, yo bauticé ya al segundo de los varones que tiene 15. O sea, yo lo instruí en el Evangelio.
Y gracias a Dios, el hijo mío que tiene 21 años ha permanecido, ha sido líder de jóvenes, ha tenido su encuentro con Dios, una persona inclusive es una persona respetuosa. Yo no puedo quejarme, yo simplemente lo instruí, no lo obligué. Así es. Entonces ellos se han decidido por el Señor. La que tiene 11 años de edad, que es la más pequeña, ella está viendo lo que está haciendo su papá. ¿Entiendes? Ya ella, el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va trabajando con tus hijos. Va trabajando con nosotros. Nosotros que somos hijos de pastores, que nacimos en el Evangelio, nosotros sabemos que llega un momento que el Espíritu Santo comienza a tratar con nosotros de diferentes formas. Y al final, entonces nosotros ya tenemos nuestra decisión y ese encuentro con Dios. Sí, porque ya consiste en, no porque nací en el Evangelio, sino por el encuentro. Por el encuentro con el Señor. Yo como padre lo que soy un guía. Un guía. Hasta que ellos puedan tener el encuentro. Mire, yo prediqué el domingo, yo prediqué un mensaje, se llamaba Encuentro con Dios. Y me acuerdo que llegué de predicar de San Cristóbal y el Señor era la 1 de la mañana y del domingo y digo, no tengo nada, Jehová. Si llamo a un predicador ahora mismo, Padre, ¿quién me va a coger el teléfono? Y mañana el culto a las 8. Y me puse a orar, a clamarle a Dios. Y el Señor me llevó a ese libro de Génesis, cuando aquel hombre llamado Jacob tiene un encuentro con el Señor. Y lo más grande de esto es que Jacob por herencia tenía la bendición, por herencia. Sí. Jacob era nieto de Abraham, hijo de Isaac. Y Dios hubiera hablado una palabra sobre él. O sea, Jacob podía quedarse tranquilo. Yo sé que voy a recibir la bendición de Dios, pero no. Dice la Biblia que cuando Jacob se iba a encontrar con su hermano Esaú, se le aparecieron ángeles y dijo, y llamó campamento de Dios, lo llamó Mahanaim, campamento de Dios, etc. Entonces ahí Jacob tiene su lucha con el ángel. No fue que el ángel dijo, mira, vamos a luchar. Él dijo, no, tiene su lucha. Y ahí fue que Jacob le fue cambiado el nombre. Tiene su encuentro. Tiene su encuentro con el Señor. Entonces yo creo que nosotros tenemos que propiciar como padres que nuestros hijos tengan ese encuentro con el Señor en cualquier momento. Así es. Pastor, ¿a qué edad comenzó el pastorado? Bueno, yo comencé el pastorado a los 29 años, 28, 29 años. Ya yo tengo, creo que voy para 13 años pastoreando, sí. ¿Qué tal ha sido su Bueno, experiencia? como soy hijo de pastores, no quería llegar ahí. Yo le dije al Señor, inclusive yo peleé con el Señor, le dije, yo nací para predicar, déjame predicar. Eso es lo mío. Sí, eso es lo mío. Hoy prediqué y me voy para mi casa. Exactamente, pero me acuerdo yo creo que yo soy una de las pocas gente que ha hecho esto. Yo me metí con el Señor en un ayuno corrido de 3 días para no pastorear. Sí, para no pastorear. Sí, hermano, así mismo. Y hay otro que quiere ser pastor. Ay, Dios Eso yo no lo entiendo. Ay, Eso yo no lo Dios entiendo. mío. Hay cosas ahí que yo no entiendo. Lo que tenemos llamado le corremos. sí. Y el que no quiere lo Porque desea. el que tiene el llamado tiene la revelación de lo que Ay, es lo que Dios. se va a meter, a lo que va. Mientras que la persona que no Va aventurado. no, y tiene una percepción de que el pastorado es el jefe, tiene una percepción de que el pastorado le da cierto prestigio y no entiende que el ministerio es algo sufrido y hay que estar preparado y es un servicio, no yo me voy a servir. Entonces, cuando tú ves el ministerio desde la óptica de Dios, desde el punto de vista de Dios bíblico, tú dices, no, yo no quiero eso. Lo que pasa es que el que quiere ser, le han vendido como que el ministerio es otra cosa. Sí. Entonces, yo quiero ser, yo quiero llegar, yo quiero... entonces, ahí es donde está el problema. Entonces, cuando el Señor me habló, yo me metí inmediatamente y le decía al Señor, yo soy muy joven, déjame predicando, yo soy muy joven. Y me acuerdo que me invitaron a una vigilia, saliendo los 3 días de ayuno, ya tú sabes, una vigilia que hacía ya aprendí en un solar, digo, voy para mi vigilia hoy. Ay. Gloria, ay, varón, ahí me estaba esperando. El predicador que era de mi mismo tamaño. Sí. Y usted ha visto los voceadores cuando lo ponen así, uno frente a otro, así mismo él fue, ahí estaba yo atrás, fue allá y se me pegó. Y me dijo que tú eres joven y que te dice Jehová, tú vas a pastorear. Lo tenía Y ubicado punto. ahí. Que no- me dijo que no se hable más del asunto. Eso fue lo que me dio miedo, porque el Señor le dijo así a Moisés, no se hable más del asunto. Cuando le dijo, tú no vas a entrar, digo, espérate que Jehová te en serio. Espera. Es peligroso. Exacto. Entonces ahí yo comencé a pastorear. Hermano, déjeme decirle, no ha sido fácil. A los 13 años no ha sido fácil. Bueno, mírenme las canas. ¿Te salió cana? Muchos miembros me han sacado la cana. Dios mío. Y una vez comencé a sufrir de la presión. Pues jovencito, la presión se me disparó. No ha sido fácil. Ha sido una bendición porque tú sabes que estás haciendo algo por el que lo hizo todo por ti. Sí. Entonces,
Pero no es fácil. El pastorado Amén. no es fácil. Amén. Esta es la pregunta clave. Alábalo. Esta es la pregunta clave. El pastor le huye al pastorado. Dios le dice, no le sigas corriendo. Pero ¿qué ha sido lo más difícil dentro del pastorado? Bueno, lo más difícil dentro, hay varias Llévalo cosas. suave. Hay varias cosas. Primero, tratar de entender a la gente y que la gente te entienda a ti. Sí. Porque cuando uno es pastor, uno tiene muchos tipos, muchos mundos, podríamos decir, muchas mentes. Y muchas veces uno quiere encaminar al pueblo hacia Dios y el pueblo no se deja. Sí. Hay veces también que uno como pastor tiene el corazón de Dios, uno ama a la gente no lo ama a uno. Hay mucha traición, hay muchas críticas. Muchas veces si tú no eres sabio, eso también puede afectar a tu familia, a tus hijos, porque cuando la gente ve que alguien te maltrata, que tú has sufrido tanto el ministerio, por ejemplo tus hijos, muchas veces eso hace que ellos le cojan hasta sientan un sentimiento, déjame buscar la palabra, un sentimiento negativo hacia el evangelio, miedo y hacia las personas. Yo mismo le decía a mi mamá, yo no sé cómo usted aguanta. Yo no sé cómo usted aguanta, yo no entiendo eso. Ella me decía, lo que tú no entiendes ahora lo entenderás después. ¿No me entiendes? Entonces, una vez me dijo el Señor a través de un pastor, me dio este consejo, me dijo, hay cosas las cuales tú nunca debes dejar que te pasen, que tú nunca debes dejar que tu familia la sepa, ni aún tu esposa, porque no la van a entender. Sí. Entonces, el pastor recibe muchos golpes. El pastor recibe muchos golpes y es difícil. Por eso digo, hay muchas cosas, tendríamos que enumerarlas, pero el ser pastor conforme a Dios es difícil. Porque el pastor conforme a Dios no es el asalariado. El asalariado no coge lucha. No. El asalariado se ríe de todo. Recibe. Sí, Nada más de todo. recibe. Pero el que es pastor conforme a Dios corrige. Sufre. Varón, yo le decía al Señor, yo hablaba con un pastor y el pastor me decía que el Señor le dijo a él una vez que no había dinero en la tierra que le pagara a un pastor. Y yo digo, yo lo creo. Sí. Porque el pastor es médico, el pastor es periodista, Sí. el pastor es chofer de guagua, Psicólogo. el pastor es psicólogo, el pastor... Y hay de, Consejero, y hay todo. de si tú no visitas a una gente cuando te enferma Hay problema. o cuando tú no puedes ir al hospital y si llegas con la mano vacía te embromaste. Entonces hay un problema de que cuando usted está malo nadie va. Ay, Exactamente, Ay, exactamente. Dios. Una de las cosas fuertes del pastorado es la soledad. Sí. La soledad, porque llega un momento en que nadie está con el pastor. Cuando el pastor es de Dios, nadie está con el pastor. Si no hay un grupo de gente dentro de la iglesia que se alía a la visión, entonces, porque la gente quiere que el pastor descienda, pero la gente nunca quiere subir. Es como Moisés, sube tú y resuelve tú con Jehová ya, y después baja y desciende y dinos qué quiere Jehová. Entonces las cosas no son así. Aquí en la gracia, el pastor tiene que ayudar al pueblo a subir al nivel, pero hay gente que no quiere subir. Entonces esa gente que no quiere subir lo que hace es la guerra al pastor. Y es una batalla. Es difícil, pero se puede. Tú sabes, pastor, que cuando nosotros nos vamos a lo que es la realidad de la vida del pastorado, nos damos cuenta que usted está bregando en buen dominicano con 50 personas, pero en esas 50 personas tienen diferentes caracteres, Sí, piensan diferente. sí, Hay uno que es ñoño, pero el otro es agresivo. es agresivo. Entonces, a ellos se les hace más fácil entenderme a mí como pastor, que soy uno solo y tengo una sola característica, que nosotros entenderlo a todos ellos. Wow, pero Muy eso- fuerte. pero extremadamente fuerte. Dios mío, hasta mí. Aleluya. ¡guau! Eso es una realidad, Samuel. Sí. Tú has dicho algo verídico. La iglesia se le hace más fácil entenderlo. Y inclusive hay miembros que llegan a una iglesia y se alían con el pastor. Dicen, no, pero esta es la visión que tiene este hombre. Déjame envolverme en esta visión. Y son de gran ayuda. Pero el 90%, ay Dios mío, me voy a calentar con la gente. No, suelta, Pero el suelta. 90% de la membresía de una iglesia nunca entiende al pastor. Tan fácil que es Que se le hace. que se le hace, señores. Déjame ver, porque ¿qué Pablo le dice? Señores, mírenme a mí, imítenme. Lo único que tienen que hacer es imitarme. Bienaventurado aquel que tiene un pastor de Dios. Si tú ves que tu pastor es de Dios y Dios ha dado testimonio
y ha visto con señales, con prodigios, con todo que Dios está con ese hombre. ¿Tú quieres ser un hombre bendecido en la tierra? Imítalo a él. Sí. Imítalo a él, lamentablemente. Por eso yo decía una vez en un mensaje que eso es algo demoníaco. Cuando alguien dice, yo no me someto a hombre. Cuando usted ve que una gente dice que no se somete a hombre, no hay problema. Son llaneros solitarios que son cabras. No tienen en cuenta. Son cabras. Son cabras. Yo no me someto a hombre, yo me someto a Cristo. ¿Y cómo yo sé que tú te sometes a Cristo? Cuando tú te sometes a los hombres. Porque la Biblia habla de que tenemos que someternos a las autoridades. Si no se somete a lo que ven, a lo que Sí, no. exactamente. Entonces, eso es increíble. Eso es increíble. Pastor, fíjese algo. Aquí hay un punto que no podemos dejar pasar. Yo como pastor, o existe la posibilidad de que hayan pastores que al estar tan enfocados en lo que es el ministerio, a veces pierden la familia. Eso es algo que está hoy en día afectando muchísimo. Incluso hay matrimonios de pastores que se han destruido porque se han enfocado tanto en lo que es el ministerio que han descuidado a la familia. Entonces, recuerden que este programa se llama Conociendo la Verdad. Aquí hay que hablar. Sí, tremendo. Te iba a decir del tema cuando te oí, el ministro del Señor, Conociendo la Verdad. Wow, qué tema. Entonces, ¿qué consejo usted le daría a esa gente que son está viviendo? pastores? Bueno, yo creo que el Señor hizo 7 días, ¿verdad? Y en el cual hubo uno que descansó. Sí. Entonces, si Dios, que no necesita descanso, descansó el 7º día, como lo dice la Biblia, yo creo que hay un tiempo De enseñanza. claro que usted tiene que tomar para bajar la intensidad ministerialmente hablando y dedicárselo a su familia. Entonces ahí entra lo que se llama el equilibrio. Por ejemplo, yo tengo 3 hijos con mi esposa, gracias al Señor, y yo salgo, por ejemplo, los lunes, muchos lunes, a veces que es el día más flojo, Sí. yo digo, vámonos a comer por ahí, yo juego con mis hijos, yo le dedico tiempo a mis hijos, yo hablo con mis hijos, yo me siento con mis hijos, o sea, que ellos vean que tienen un padre, Sí. igual con mi esposa, yo también le dedico tiempo, hablamos, entonces tú mantienes ese equilibrio. Así es. Hubo una vez una anécdota que contó un pastor en un libro, y él decía que cuando el pastor muere, todo el mundo comenzó a testificar quién era el pastor en la iglesia, y ahí había mucho lloro, mucho sufrimiento, porque este pastor la iglesia lo amaba. Pero el hijo mayor del pastor dice que levantó la mano desesperado, dijo, Dios, que necesito también hablar. Sí. Y yo le dije, hoy yo estoy sorprendido, dice el hijo, en frente a la multitud y al féretro, hoy yo estoy sorprendido porque hoy yo me vine a darme cuenta quién era mi papá. Yo duré tanto tiempo con él, pero no lo conocía. Wow. Porque cuando él vio a la gente Sí. hablando Sí. tanto, o sea, yo nunca vi eso. Nunca lo expresaron. O sea, no, y que nunca lo vio Sí. con ellos. Nunca lo vivió. O sea, todo lo que ese hombre hizo fue para la iglesia. Sí. O sea, su familia nunca vio todo eso. Nunca recibió. Entonces, nosotros tenemos que entender que esto es una cuestión de equilibrio. Y nosotros amamos mucho a Dios. Por ejemplo, en mi caso, pastor evangelista, que como Samuel, que tú eres pastor evangelista, es un poquito más difícil. Porque cuando tú no... El pastor evangelista no tiene descanso. No. No tiene Cuando la descanso. iglesia está predicando. Porque cuando usted en la iglesia no está predicando, entonces tú tienes que mantener un equilibrio triple. ¿Por qué? Porque tienes que mantener un equilibrio de que no puedes irte a la predicación porque la iglesia te necesita. No puedes dejar de predicar en algunos lugares porque Dios te llamó también a eso. Entonces tienes que tener el equilibrio de que también tienes que dedicarle tiempo a tu familia. Sí. Entonces, pero Dios, el Espíritu Santo, que es perfecto y completo, siempre que tú quieras, te dará el tiempo para tú poder equilibrar Un balance. eso, tener un balance, que eso es lo que no se tiene. Un balance, tú tienes que tener un balance, dedicar tiempo. Por ejemplo, hay veces que yo le he dicho a mi esposa, no me hable de la iglesia aquí. No me hable de la No iglesia. estamos en eso, No me hable de la iglesia, no. Vamos a hablar de otras cosas, tú y yo, de la familia, de cualquier tema que tenga que ver con nosotros, que no me hable de la iglesia, porque si tú en tus conversaciones privadas, familiares, metes la iglesia, entonces tú nunca vas a salir de la iglesia. Sí. El tiempo va a ser para la El tiempo va a ser para la iglesia. Aún tú no estás estando en la iglesia presente, tú estás en la iglesia. Sí. Claro. Entonces eso es un balance. Sí. Sí. No, y mire que nosotros queremos bendecir a alguien con esto, porque es un caso que se está dando hoy en día. Sí. Hay matrimonios que se han dividido por eso mismo. Claro. Y también en lo que es el aspecto de lo que es el evangelismo, también evangelismo,
evangelista que Sí, se claro. decida y cuantas cosas. Yo entiendo que si no hay un balance, si no hay lo que se llama un dominio en lo que es el hogar, entonces yo no puedo salir y que a bendecir a alguien, porque el problema yo lo tengo en mi casa. Sí. Entonces la gente tiene que entender, no importa la unción que usted tenga, el nivel que usted esté, una de las cosas que usted debe entender, que en su casa es el primer ministerio que usted tiene que dar. Sí, claro, claro. Yo me acuerdo que cuando yo era evangelista solamente, yo predicaba los 7 días a la semana. Y cuando el esposo mío me decía algo, yo decía, esa es mi vida, para eso fue que nací. Oiga, esta es mi vida, Formando. esta es mi vida. Entonces ya me dijo, cógelo suave, cógelo suave. Entonces después me fui dando cuenta, claro, fue un acto de inmadurez. Entonces me fui dando cuenta que en realidad yo necesitaba bajarle algo y dedicarle un tiempo a la familia, porque el hecho de que tú digas que no un día, que te inviten a predicar, no quiere decir que se metió el diablo, sino que tiene que tener un balance y Dios te va a dar la salida con sabiduría, porque el Espíritu Santo está en nosotros para que nosotros sepamos manejar las cosas con sabiduría. Entonces muchas veces nosotros no sabemos manejar las cosas con sabiduría. Por ejemplo, yo soy una persona, y se lo digo claro, y los que me conocen, que están viendo esta entrevista, lo saben. Varón, yo soy una persona, Dios ha hecho tanto en mi vida, que yo soy una persona que me dicen Dios, yo me derrito. O sea, yo entiendo que los ángeles mi trabajo no lo van a hacer. Por eso soy una persona que por su misericordia y gracia Dios ha puesto diligencia y yo le he obedecido. Entonces yo soy una persona que cuando lo que tiene que ver con la iglesia, con el ministerio, estoy ahí. Pero también el Espíritu Santo que me ha puesto esta diligencia en mi corazón, también me ha puesto la sabiduría para yo saber manejar las cosas. Entonces hay momentos donde usted tiene que compartir con sus hijos, compartir con su familia y que los hijos vean ese balance y ese equilibrio. No es que te va a descuidar del ministerio, porque hay gente también que son más familiares que otra cosa, pero es una excusa para yo no ejercer lo que Dios lo llamó a ejercer. No, que la familia, No, te estoy diciendo, es un balance. Tanto la familia como el ministerio, los dos son importantes. Sí. Pastor, mira, hay un video que se habla de que baldoqueo y ese video se ha hecho viral. Ay, la historia de ese video. Eso se ha hecho viral, ese video. Sí. Todas las redes sociales. Sí. Señores, ese video, inclusive, yo creo que ese fue uno de los primeros videos que yo tiré en las redes sociales. Ese video fue en el estado de Pensilvania, en un campamento de mujeres que me invitaron a predicar allá en Estados Unidos. Y, hermano, eso me salió, eso vino así, de repente, porque el tema era de esa actividad escogida para este tiempo. Entonces yo estaba hablando de Esther cuando fue escogida para ese tiempo. De repente, hermano, me llegó eso así. Y déjenme decirle que eso causó un impacto en esa audiencia que estaba ahí terrible. Entonces, cuando yo estoy viendo el video, porque ni siquiera lo estaban pasando en vivo, estoy viendo el video con el hijo mío y yo le digo, oye, pero ¿tú oíste eso? Porque yo mismo ni me acordaba de eso. ¿Tú oíste eso? Se sorprende, cada vez uno suelta en el escenario. Exacto. Pero es una realidad y es una verdad. ¿Por qué? Porque no hay un respeto, no hay una honra hoy en día al hombre que te enseñó, al hombre que oró por ti, al hombre que te unió. Entonces muchas veces hoy hay un maltrato, inclusive hasta de muchos evangelistas dentro de la iglesia, que hoy, porque son invitados a diferentes lugares, han salido fuera del país, creen que el hombre de Dios se debe respetar. Mardoqueo, Esther llegó ahí fue por Mardoqueo. Sí. ¿Usted me entiende? Entonces Dios permitió desde antes de la fundación del mundo que Esther fuera familia de Mardoqueo para él llevar a Esther ahí. Entonces tú tienes que entender que Dios te llevó a una congregación, que no fue que tú caíste de paracaídas, ni fortuito, ni por coincidencia. Aquí no hay coincidencia. No. Dios te llevó ahí y te puso bajo la cobertura de ese hombre para algo. Entonces tú tienes que honrarlo, tienes que respetarlo. Como decíamos, que yo me reí mucho, Mardoqueo se quedó en el barrio y Esther en el palacio. Pero el barrio, ese pedacito que va, era el que estaba en el barrio, gobernaba. Y es una realidad. Eso se ha hecho viral. Claro. Y es una realidad. Esto no es que Dios te llevó a miles de naciones, a cientos de naciones, y que
y que el que se quedó allá en el barrio humilde, ya tú estás por encima de él. No, tienes que agradecerle a ese hombre que Dios lo puso por encima de ti y honrarlo. Señores, no, está fuerte, es que no hay una honra. Yo creo que debes honrar a tus pastores, debes de honrar a tus líderes, y así como tú honres lo que el hombre siembra, eso también segará. Así mañana habrá una generación que Dios va a poner bajo de ti, que también mañana te va a honrar. Entonces eso es lo que el hombre de Dios y la mujer de Dios debe. Pastor, miren, nosotros vamos a cerrar por el día de hoy con una última pregunta. Usted dice que cuando comenzó a pastorear le salieron canas. Oh, sí. Y mientras estaban en el ministerio evangelístico no le salieron. No, porque señores, mire, el ministerio evangelístico. Dímelo a mí. El ministerio evangelístico, usted pasa por ahí. Y se va. Usted no tiene problema. Usted nada más tiene que estar bien con su mujer, con su hijo, con sus hijos. Leer, buscar, orar. Si tiene hijos, si tiene familia. Pero el pastor, mire, y hay algo tan fuerte, que es que el pastor tiene que lidiar muchas veces con profecías falsas. Sí. Viene un evangelista, le da una profecía a una gente, y entonces ya el pastor, ya la gente cree que esa profecía es verdad. Entonces ahí viene la batalla contra el pastor. Segundo, profecías que Dios te la da, que no hay un cumplimiento todavía, también que tú la quieras hacer, todas esas cosas. Entonces el evangelista pasa por ahí, soltó, y ya, cuando lo vuelven a invitar, que vuelve. Mientras que el pastor se queda bregando. Hermano, mire, el ministerio, y le voy a decir algo, no es porque estoy en el pastorado, pero el ministerio apostólico existe, muy bueno, glorioso. El ministerio profético también existe, glorioso. El ministerio evangelista, como Felipe, lo que fuimos nosotros, lo que es el siervo acá. De verdad que esos ministerios son de bendición. Pero para mí, el ministerio más fuerte es el ministerio pastoral. Pastoral, sin duda alguna, el ministerio pastoral. Porque el ministerio pastoral es estacionario, se queda en un lugar y tiene que permanecer. Y criar, enseñar, formar. No es fácil. Y lo grande es cuando tú te pones en la posición de Cristo. Difícil. ¿Cuál es la posición de Cristo? Cuando tú sabes que tú le estás dando pan a Judas, vino a Judas, y lo estás llamando amigo, sabiendo que Judas no es tu amigo, pero tú sí eres amigo de él. Entonces la realidad ya eso no, el evangelista no. El evangelista, tú sabes que tú eres de fuera de ahí, no vivo. Pero el pastor no, el pastor tiene que vivir con Judas. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir con Judas sabiendo que nos van a entregar. Una vez yo no lo prediqué, lo dije en mi iglesia, lo tengo, pero no lo he predicado nunca. Yo lo preparé, aprendiendo a vivir con el diablo adentro. Ahí el tema, es un tema controversial. Sí. Y es acerca de Judas, cuando Judas estaba entre los 12. Sí. Y eso es una gran enseñanza, señores. Jesús fue, Dios mío, Padre, gracias. Que eso es lo que debemos hacer los pastores. Aprender. Jesús sabía que Pedro era un tipo rápido y extraño. Si Jesús le dice a Pedro que Judas era el que iba a traer, yo he meditado eso, lo también mata. yo he hablado eso. Jesús lo protegió a Judas. Sí. Y protegió el propósito. Sí, porque nada más le puso la mano uno y le mochó el orejo. Imagínate que el día que lo van a entregar. Entonces Jesús tuvo que vivir, porque se lo digo, yo le cogí a vosotros 12, pero uno de vosotros es diablo. Sí. O sea, Jesús sabía desde el principio que Judas era el diablo. Entonces, en la iglesia los pastores saben quiénes son los diablos. Sí. Y tienen que vivir con ellos ahí tranquilos y manejar la situación. Oiga lo fuerte de Jesús. Jesús conocía a Judas, como traicionero, pero los discípulos lo veían como Judas. Sí. Samuel es peligroso. Samuel es peligroso. Sí, porque el problema es cuando tú ves la gente que Judas se enferma y la gente está, ay, vamos a orar por Judas. Sí. Y usted sabe que Judas no ora por nadie. Cuando la gente se preocupa por Judas allá afuera, hermanito, Dios te bendiga. ¿Y dónde tú estabas? Judas con otro pensamiento. Y tú sabiendo allá afuera que Judas lo que le quiere es, ¿entiendes? Entonces tú como pastor
no puede delatar a Judas. No lo puede, porque dice, mira, el pastor hay un estaba problema. criticando, sí, hay un problema. El pastor, eso, Yo creo- eso es una parte difícil de yo creo que la única dimensión que Pedro no se metió, porque Pedro reveló mucho misterio. Reveló el misterio de que Jesús era el Hijo de Dios, pero yo creo que mientras él oraba, yo creo que no se le fue revelado el misterio. No, porque daña el propósito. Entonces, esa es una de las partes más fuertes. El evangelista no brega con esto. El pastor sí. El pastor sabe que tiene que a Judas sonreírle, tratarlo. Jesús le dijo, ¿a qué vienes, amigo? Jesús no miente. Sí. Si Jesús le dijo amigo, era porque consideraba realmente. aún a Judas, sabiendo lo que iba a hacer. Sí. ¿Quién era Judas? Eso es lo que llama Jesús, bienaventurado los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. A los Judas dentro de la iglesia hay que soportarlos, hay que sonreírles sin hipocresía. Y eso es una de las cosas más fáciles, más difíciles, perdón, que tiene el pastorado, y que el evangelista no entiende eso. Pastor, ha sido una bendición. Sí, terrible. para nosotros también, no sabíamos que esto se iba a dar tan ameno. Gloria a Dios, pero para nosotros también, gracias por la invitación y espero que me sigan invitando. Claro, Claro, las puertas están abiertas Amén. para usted. Gracias, Pastor Samuel, gracias, siervo del Señor Christopher, y para nosotros es una bendición. Pastor, dígale a esa audiencia cómo le puede seguir en las redes sociales. Bueno, sí, si usted no quiere seguir, sí, Pastor Josué Druyal, estamos ahí en YouTube, Pastor Josué Druyal, y en Facebook también estamos como Pastor Josué Druyal, y en Instagram también Pastor Josué Druyal. Nos pueden seguir a través de estas redes. También quiero decirle que gracias por su apoyo. Muchos hombres de Dios, muchas mujeres de Dios que nos han estado apoyando en las redes sociales. Gracias por estar siempre ahí con nosotros. Gracias por apoyar este ministerio. Gracias a nuestra iglesia Monte de Sion, ¿verdad? Que está ahí en Calle de Goro, urbanización Villa Carmen. Ahí estamos frente al Parque de Villa Carmen. Gracias a esa iglesia que siempre nos ha dado el apoyo. Mis hijos y mi esposa que siempre ha estado ahí. Mi madre y mis hermanos que están acompañándome en la iglesia. Ha sido una bendición, hermano. Hemos sufrido, pero también hemos reído y hemos aprendido. Y todo lo que Dios pase obrará para bien conforme a lo que sus propósitos son llamados. Todo lo que te pase en medio de tu caminar en obediencia a Dios va a obrar para tu bien. Así Aún es. los levantamientos. Así es. Amén. Christopher, gracias por compartir Amén, con hermano. nosotros. Recuerda que esta fue una entrega más de tu programa Conociendo la Verdad en tu plataforma Radio Retorno TV. No olvides suscribirte y activar la campanita para que sea bendecido con estos contenidos que día tras día Dios nos permite compartir con cada uno de ustedes. Este video debe de hacerlo viral. Envíaselo a todas las personas que tú entiendas que necesitan ser edificados a través de lo que es esta entrevista. Así que Dios te bendiga. Shalom. Shalom.